Muy buenas tardes con todos, bienvenidos una semana más a una de nuestras nuevas capacitaciones de DINCA. Me presento, soy Gaby Barreiros, parte del equipo de marketing de DINCA y como siempre les estaré acompañando en estas capacitaciones para que juntos vayamos aprendiendo más de este maravilloso mundo de la madera. Bienvenidos a todos, muchas gracias por conectarse. Veo que se están conectando ya más y más personas desde muchas partes del país. Veo que están desde Quito, desde Manta, desde Guayaquil, desde Guaranda. Muchas gracias a todos, como siempre, por estar pendientes. Y bueno, como siempre, antes de iniciar esta capacitación, les quiero comentar un poco sobre la dinámica, cómo va a ser este webinar, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver en sus pantallas, en Zoom, iconos similares de preguntas y respuestas y de chatear. Ustedes durante toda la capacitación podrán dejarnos sus preguntas o sus inquietudes y al finalizar nosotros estaremos respondiendo a cada una de ellas o por lo menos a la mayoría. Recuerden que estamos transmitiendo también a través de Facebook al mismo tiempo. Les acabo de dejar también un comentario anclado en Facebook para que ustedes puedan unirse a través de nuestra plataforma de Zoom y así poder interactuar mucho más cercano, para que podamos conversar, para que ustedes nos puedan dejar sus preguntas, para que puedan dejarnos también sus comentarios, sus acotaciones y poder estar interactuando de esa manera. Bueno, continuemos por favor. A las personas que desean recibir también un certificado de asistencia, al finalizar esta transmisión, les va a llegar una encuesta en la que deberán colocar sus datos. Por ejemplo, su nombre, su apellido y lo más importante, su correo electrónico, porque a ese correo nosotros vamos a enviar su certificado. Recuerden que a las personas que se unen a través de Zoom, al finalizar les va a llegar este formulario. Entonces, recuerden unirse a través de esta plataforma. Continuemos, por favor. Como siempre, también a nuestros queridos amigos carpinteros y artesanos, les queremos recordar todo lo que pueden conseguir realizando sus proyectos con nosotros. Nosotros les ofrecemos diseño y desarrollo de muebles, uso y distribución de espacios, visualización de diseños en 3D y despiece automático. Continuemos, por favor. Veo que se siguen uniendo más y más personas. Muchas gracias. Les voy a contar ahora sobre el optimizador de corte online. Este optimizador de corte está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, totalmente gratis. Lo único que necesitan es entrar a nuestra página edimca.com.es y tendrán disponible el optimizador de corte las 24 horas del día, cuando ustedes quieran utilizarlo, en la comodidad de su hogar o en la comodidad de su taller. Continuemos, por favor. También les recuerdo que tenemos entrega de servicio a domicilio. Ustedes pueden comunicarse a través de nuestros canales de comunicación que pueden ver en sus pantallas para que soliciten este servicio o cualquier otro servicio. Si necesitan alguna cotización, necesitan una asesoría más personalizada, tienen alguna duda, alguna inquietud de nuestros horarios, de nuestros puntos de venta, lo que sea, ustedes pueden comunicarse a través de todos nuestros canales de comunicación y nosotros les responderemos. Por ejemplo, al WhatsApp, al 099-336-3767, al 1-800 Madera, a nuestro web chat de la página www.edimca.com.es y por supuesto nuestro correo info@edimca.com.es. Continuemos, por favor. Bueno, y para mí es un placer presentarles a nuestra querida panelista de hoy. Ella es Giovanna Rodríguez. Muchos ya quizás están familiarizados con ella, nos ha acompañado en otras capacitaciones también. Ella es nuestra asesora comercial técnica de DINCA. Ella es diseñadora de interiores con más de 3 años de experiencia en modelado y renderizado en 3D, asesoría en diseño interior, manejo de color, acabados y atención al cliente. Ella también es especialista técnica en mobiliario, usos de aplicaciones de herrajes y accesorios para muebles modulares. Hola Gia, muchas gracias por acompañarnos.
Hola Gaby, buenas noches. Muchas gracias por la presentación nuevamente. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por haber ingresado esta tarde al webinar. Estoy muy emocionada nuevamente de estar con todos ustedes. El día de hoy lo que vamos a revisar espero que sea de su agrado, espero que sea algo que nos guste, que nos llene y que nos despierte la imaginación y nos despierte las ganas de crear. Entonces, esperamos que este sea un webinar que les guste mucho, les interese y quedamos atentos a cualquier situación o preguntas, consultas que tengan. Muchas gracias. Ya vamos a la siguiente diapositiva para ver qué es lo que vamos a ver hoy. Y hoy día nos va a presentar y nos va a hablar sobre OSB, sobre toda su versatilidad en diseño interior, aplicaciones de OSB en diseño interior y muchas sorpresas más. Día, nos quedamos contigo para que nos des toda esta información y yo ya regreso al finalizar para ver todas las preguntas que tengan ustedes. Listo, muchísimas gracias Gaby. Bueno, como Gaby nos supo decir, esta noche nosotros vamos a revisar el OSB. En casos anteriores hemos visto el OSB en construcción como un material para, por ejemplo, construir techos, pisos, pero en esta ocasión lo vamos a enfocar un poco más en el diseño interior. Como pueden ver, primero vamos a ver qué es el OSB, ¿verdad? El OSB viene de las siglas en inglés, como lo pueden ver acá arriba. Es Oriented Strand Board. ¿Qué significa esto? Es un tablero de hojuelas o virutas. Por eso nosotros le vemos al tablero, si ustedes pueden ver, es muy reconocible, es fácil de ver las hojuelas, cómo están alineadas, cómo están amalgamadas una entre otra. Entonces, es un tablero formado por virutas, también que se la llama, de madera orientadas en forma perpendicular. Son 3 capas que van uniéndose entre ellas. El siguiente es que el tablero OSB utiliza maderas coníferas, como por ejemplo el pino, el abeto o el eucalipto. Y estas virutas son mezcladas con resinas fenólicas y poliuretanas. ¿Qué significan estas resinas fenólicas específicamente? Vamos a hablar del fenol formaldehído. Quizás muchos de ustedes han escuchado de esta resina. Esta resina es la que le da la propiedad a la madera de ser resistente a la humedad. En este caso, el tablero no va a ser verde como muchos lo conocemos cuando es resistente a la humedad o marino, sino que va a ser, no va a tener esa característica verde, ¿ya? Pero igual, de esta manera el tablero se vuelve resistente a la humedad. Las características del OSB son, el OSB es estructural, como quizás conocemos, es durable, tiene muy alta resistencia y además tiene una textura rugosa. Cuando ustedes nos visiten en las tiendas, ustedes pueden pedir que les indiquen el OSB, ustedes lo pueden sentir. Es un tablero mucho más rugoso que la triplex, por ejemplo. Nosotros vamos a ver, vamos a notar las virutas como están ahí y vamos a poder apreciar un poco más del tablero. Como pueden ver, una de las aplicaciones, como mencionábamos, estructurales son estas. En Estados Unidos se fabrican mucho estas casas con estructura metálica y lo están implementando también en Ecuador. Aquí ciertas personas, empresas han empezado a generar este tipo de casas por medio de este material por los beneficios que trae. Como pueden ver aquí igual tenemos estructura metálica, lo recubrimos con el OSB y luego esto tiene un recubrimiento extra que va a formar ya la casa general. Cabe recalcar que a pesar de que el OSB es resistente a la humedad, no significa que lo podemos sumergir al agua y que puede estar directamente en la intemperie sin un tratamiento, ¿ok? Además, las propiedades del OSB. El OSB es incluso un aislante térmico, un aislante acústico, por eso es que se lo utiliza mucho en la construcción de casas. Además, tiene menor impacto medioambiental, como les decía, es resistente a la humedad y su cara rugosa que les mencionaba actúa como un antideslizante, especialmente cuando nosotros queremos poner el material en techos. Una vez que está el techo, esto va a impedir que se resbale el material. Dentro de las características, nosotros, para que ustedes conozcan, nosotros vendemos el tablero con el canto naranja, ¿ya? Este tablero viene en los siguientes espesores. Tenemos en 9.5 milímetros, 11.1, 15.1, 18.3 milímetros. Todos estos tableros vienen en el tamaño de 1,22 m por 2,44. El mismo tamaño que tiene una triplex. Además, cabe recalcar y se menciona mucho que el tablero USB no viene terminado.
El tablero OSB es una madera cruda, la cual hay que sellar y lacar el material para mejor acabado y durabilidad. Esto lo hacemos de la misma manera que con un tablero normal crudo. Pasamos el sellador, luego lo lacamos, ponemos tinte, todo es del mismo procedimiento. Entonces, con el OSB, ¿qué nomás podemos realizar? Vamos a ver algunas de las aplicaciones que podemos hacer con el OSB, especialmente en interiores. Cuando nosotros queremos revestir o queremos poner sobre alguna pared, o como un decorativo, nosotros tenemos que fijarnos específicamente en que el lugar donde nosotros vamos a revestir o la estructura que vamos a revestir debe estar aplomada y alineada. Además, no debe estar encorvada o saturada de humedad. Esto es lo que yo les decía. Aquí, a pesar de que el tablero es resistente a la humedad, no puede estar en contacto directo con el agua. Esto quiere decir que nosotros cuando queramos revestir una pared, no la vamos a revestir directamente con el OSB sabiendo que tenemos algún problema de humedad, que tenemos algún problema de salitre, porque primero necesitaríamos nosotros curar esa pared, volver a sellar la pared y ahí sí podemos utilizar el tablero. Siempre se les recomienda que se instale el tablero una vez que ya esté sellado con el material. Por ejemplo, si ustedes pueden apreciar aquí, tenemos de los usos del OSB. Por ejemplo, aquí está revestida una pared. Tenemos una pared en el lado derecho y tenemos otro pedazo de OSB en el lado izquierdo. Y esto lo estamos viendo, van a ver mucho en las imágenes que les voy a presentar cómo normalmente lo ponen al OSB con otros materiales, en juego con otros materiales, por ejemplo, colores claros como el blanco, haciendo contraste con tableros negros. Por ejemplo, si alguien de ustedes tiene alguna idea de hacer este tipo de proyectos usando esta cromática, podemos revisar que los tableros, por ejemplo, acá de la cocina son tableros mate. Tenemos tableros mate negros también. Los pueden combinar perfectamente con la madera del OSB. Aquí para diseños más atrevidos, más locos, encontramos, por ejemplo, esta casa es enteramente hecha con OSB. Es estructura metálica recubierta con OSB tanto en pisos, paredes, techo, divisiones, mobiliario, todo sale del mismo material. Con esto podemos ver la durabilidad y cómo se puede jugar con el material, cómo podemos ir combinando. Si ustedes pueden ver, van a ver mucho esta tendencia de utilizar metal de color negro con el OSB. Por ejemplo, en el lado izquierdo encontramos una pared recubierta con OSB que al mismo tiempo juega con otro tipo de madera. También podemos realizar este tipo de juegos con otro tipo de materiales, otro tipo de texturas. Y al lado derecho podemos observar igual un espacio de oficina donde tenemos pared, al mismo tiempo se generan divisiones y al mismo tiempo se genera este espacio para poder tener un escritorio. Miren, este de acá me gusta muchísimo, es una forma muy limpia de utilizar el OSB. Muchas personas puede que les parezca el OSB un poco ruidoso por el color que tiene, por las virutas que se ven, pero realmente es un encanto cuando nosotros sabemos combinar. Por ejemplo, aquí no vemos muchos detalles en negro, más que accesorios, quizás las bisagras, las lámparas, puertas, pero aquí lo que más predomina es el blanco. Y al mismo tiempo que nosotros utilizamos el OSB, le damos una calidez al espacio. Podemos observar en este lado de acá, por ejemplo, en el lado izquierdo, un espacio de reuniones. Aquí están utilizando mucho un estilo industrial, en el cual encontramos ya cables vistos, estos focos que se pusieron muy en tendencia, ventanas de aluminio negro, sillas y mesa negra. Y aquí el toque de calidez que le da es la iluminación que vayamos a tener y el material como tal, ¿ok? Asimismo, en la parte derecha vemos un espacio universitario, donde encontramos cómo de las mismas paredes, con los diseños que tengamos, podemos generar espacios. Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes pueden observar, tenemos que se genera una mesita a partir de la pared, que cuando la cerramos ya deja de utilizar espacio. Entonces, la versatilidad del material lo podemos utilizar en cualquier tipo de proyecto. Como les digo, recuerden que es resistente a la humedad y eso nos va a aportar muchísimo. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones del OSB en interiores. Miren, lo que hablábamos aquí ya no estamos trabajando en recubrimientos, sino que hemos hecho muebles, mobiliario, closets, tenemos escritorios.
Entonces, no sé si ustedes logran revisar y alcanzan a ver, por ejemplo, esta repisa negra de acá es OSB pintado, porque también se puede dar ese terminado en el OSB. Normalmente se lo utiliza más visto por la calidez que da el de la madera y gusta mucho a las personas también dependiendo del estilo que vayamos a buscar, pero también se lo puede pintar. Miren acá, por ejemplo, la diferencia de colores. Aquí casi no se está utilizando el color negro, sino que lo están combinando con colores más cálidos como el amarillo. Ustedes pueden ver aquí el piso y eso hace que el color del material se avive. Vamos a regresar un ratito acá. Pueden ver que aquí es un poco más minimalista, colores más lineales, claro, más lineales. En cambio, acá vemos un poco más de luz, un poco más de calidez, igual jugando con los accesorios que se pongan, plantitas y todo este tipo de detalles que lo hacen muy versátil al material. Por ejemplo, este es un proyecto que me encantó apenas lo vi. Aquí el uso del OSB es magnífico, es maravilloso porque ustedes pueden ver las líneas, cómo lo van generando. Esto es un plano seriado, en el cual a partir de este plano seriado se empezaron a hacer a su vez piso, gradas y las mesas para comer. Es un restaurante asiático. Entonces, a mí me pareció maravilloso el uso del OSB, porque está el OSB en crudo, pero genera un espacio tan confortable que se ve muy, muy bonito. Tenemos otro ejemplo en restaurantes, por ejemplo. Tenemos aquí igual el uso negro, blanco, vidrio. Tenemos aquí generados muebles muy sutiles, muy fáciles de armar. En realidad tenemos mesas bien cuadradas, minimalistas, formas bastante lineales. Aquí podemos observar un poco mejor. Miren las mesas, por ejemplo. Son 2 laterales, una base y un faldón en el medio. Con eso quedó lista la mesa. Tenemos igual en la parte baja los asientos, podemos ponerles aquí unos cojines y se vuelven mucho más confortables. Como les decía, acá también tenemos el uso de lámparas, estas lámparas que le dan ese tono industrial. A diferencia de estas son unas formas mucho más ergonómicas, perdón, mucho más, se me fue la palabra, más redondas, no tenemos puntas, no tenemos nada que corte el movimiento, ¿verdad? Entonces, por eso lo hace un poco más llamativo, tenemos todo ese movimiento, como que si nos guiaran a sentarnos. Miren, igual en el lado izquierdo tenemos el mismo proyecto, cómo se van generando las gradas, me parece súper interesante cómo lo hicieron. Y hay partes de las imágenes, no sé si logran alcanzar a ver. Por ejemplo, aquí tenemos dónde van las uniones de cada tablero, porque claro, recordemos que el tablero tiene una medida de 1.22 por 2.44, pero eso no impide que nosotros vayamos a realizar este tipo de proyectos. En el lado derecho, igual, nuevamente el uso de colores del mismo restaurante que les indiqué previamente. Y ahora vamos a ver algo que espero que les interese mucho, que les guste. Vamos a ver la aplicación ya en un proyecto en OSB, algo que quizás nosotros podamos realizar nosotros mismos. Recuerden que nosotros en EDIMCA tenemos nuestros centros de diseño, a los cuales ustedes pueden acercarse con la idea. Ustedes, los artesanos, pueden acercarse, decirles, señorita, ayúdeme, disculpe, hagamos este proyecto, y nosotros les entregamos el material listo solo para que lo armen. Entonces vamos a empezar. Este es un proyecto en el cual es una zona barbecue en el exterior. Este proyecto está cubierto con una pérgola. La pérgola está hecha de tablones de pino.Nosotros también comercializamos estos tablones de pino, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en este proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos un espacio de 3,50 metros por 3,66 metros, con una isla de 1,75 metros. Entonces, ¿qué vamos a ver primero? Siempre nosotros, al momento de empezar un proyecto, necesitamos las medidas, ¿verdad? Y las medidas más importantes siempre van a ser, primero, las medidas del espacio, como tenemos aquí. Medidas del espacio, siempre saber dónde tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una ventana, donde tenemos un espacio abierto. Entonces, todo esto nos va a guiar, porque normalmente los lavamanos, los lavaplatos, van guiados hacia la ventana. Entonces, aquí tenemos que primero preguntar a nuestro cliente, ¿verdad? Vamos a preguntar el tamaño de los electrodomésticos que va a utilizar, vamos a preguntar dónde están las instalaciones sanitarias, tenemos que ir a medir a qué distancia del piso hacia arriba están las instalaciones, de algún punto hacia adentro en donde se encuentran ubicadas, y vamos a ir poniendo, dependiendo de eso, nuestro diseño.
Por ejemplo, aquí ya vemos cómo está ubicada la refrigeradora en el tamaño que nos dijeron. Tenemos un pozo doble de lavaplatos, no tenemos con escurridor, porque vamos a utilizarlo afuera. Y aparte, el cliente decidió que va a querer una placa de cocción. Entonces, sabiendo primero estas medidas, vamos a saber qué módulo o mueble podemos poner en nuestro proyecto. Como les decía, vamos a encontrar que, por ejemplo, este aquí está a 50 centímetros. Normalmente se realiza a esta altura los desagües y tenemos a esta medida centrada nuestro desagüe. Entonces, lo más recomendable, y como siempre suelo yo decir que tratemos de realizar nuestros proyectos, es que el fregadero esté centrado en el desagüe para que no tengamos que estar moviendo ya sea a la izquierda o a la derecha tanto la manguera del fregadero, sino que de esta forma vamos a encuadrarle perfectamente aquí con un módulo. ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, este. Como es un mueble de lavaplatos, vamos a poner un módulo de 2 puertas. Podemos ponerlo también con cajones, pero no serían utilizables, ¿ya? Vamos a ver, este módulo es un módulo que va a medir 90 centímetros de ancho. ¿Por qué? Porque nuestro fregadero mide 82 centímetros, mide el fregadero. Entonces, nosotros necesitamos espacio para que el fregadero encaje correctamente y nosotros poder abrir y poder utilizar todo lo que tengamos. Como pueden ver, tratamos de justo cuadrarle en el centro. A partir de esto, pueden ya sea irse a la izquierda para empezar a diseñar o a la derecha. Yo en este caso lo hice hacia la derecha. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el espacio donde va a ir la refrigeradora. Entonces, yo ya tengo el delimitado y de una vez voy a poner acá. Normalmente, lo que se suele poner, no sé cuántas damas de casa tendremos ahorita expectándonos, pero al momento, yo cuando necesito cocinar, yo voy y yo cojo cosas necesito cajoneras, por ejemplo. Entonces, aquí lo que hicimos fue poner una cajonera, pero como estamos manejando este tema de puertas, nosotros hemos hecho un cajón interno, un cajón que sale y 2 cajones internos. Ya lo vamos a ver a detalle más adelante. Asimismo, aquí tenemos las 2 puertas. Aquí pueden ver dónde está la instalación de la refrigeradora, hasta dónde va a llegar la refri y dónde va a ir el módulo, que es un módulo de 55 centímetros, del cual vamos a tener acá al lado derecho. Por ejemplo, aquí lo que podemos nosotros utilizar, porque estamos hablando que esto es afuera, es en un espacio abierto donde vamos a tener, quizás va a caer un poco de lluvia, pero claro que esto está cubierto, ¿no? Con la pérgola, pero necesitamos herrajes que sean buenos, que sean resistentes, y en este caso, este tipo de caceroleros o cuberteros de Hettich son nuestra marca estrella, nuestra marca alemana, la cual tiene 5 años de garantía con Medimca y aparte es resistente a la humedad. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, en los cajones internos podemos utilizar cuberteros, en el cajón más grande podemos utilizar un cacerolero. Como les comentaba, este es el otro módulo hacia la izquierda. ¿Qué más necesitamos cuando estamos lavando los platos, cuando estamos sacando algo? Los restos de comida necesitamos botar a la basura. ¿Ok? Entonces, lo que yo puse en este lado es un basurero de 40 centímetros para que esté cubierto, esté guardado, como vamos a estar igual afuera a la intemperie, pueden haber animales, entonces es mejor esto mantenerlo oculto. Le ponemos acá, y como siempre nosotros también tenemos nuestros accesorios, podemos poner ya sea un basurero doble sin tapa o un basurero doble con tapa. Ya depende esto mucho del cliente o la persona que lo vaya a utilizar. Personalmente, a mí me gusta más sin tapa porque solo saco, cojo y boto las cosas. No tengo que estar topando ninguna tapita. El siguiente módulo que vamos a poner es este de acá. Seguimos viendo el espacio que tenemos, cómo lo vamos a cuadrar. Cabe recalcar que este módulo es extraíble, ¿no? Lo sacamos, no es una puertita. El de acá, para mantener una sincronía en módulos, he puesto otro de estos cajones, nuevamente en el lado izquierdo, del mismo tamaño de 55 centímetros. Y bueno, aquí nos queda un espacio de 57 centímetros. Podríamos ya sea terminar aquí con un módulo y seguir con la isla, o podemos aprovechar todo este espacio de acá que tenemos todavía disponible. Entonces, como es un espacio tan pequeño, tenemos 2 opciones. Podemos tener la opción de hacer un esquinero o un empate, como vamos a ver.
Aquí, por ejemplo, podemos ver otra vez. Ustedes, en esta parte del bajo fregadero que se llama, nosotros tenemos el fondo del módulo solo hasta cierta altura. Por eso les decía que es muy importante que nosotros verifiquemos a qué altura desde el piso hacia arriba está el desagüe. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros, para optimizar el material y no hacer huecos innecesarios en el material o que se vaya a empezar a reventar el material por la humedad que tiene, nosotros vamos a ponerlo justo hasta antes, normalmente son unos 25 o 30 centímetros de fondo. Entonces aquí vamos a ver en un momentito, igual en un video para que me entiendan mejor. Yo he puesto en esta ocasión un empate. Este empate es un módulo al cual vamos a, como su nombre lo indica, vamos a empatar este de aquí con el de acá. Y lo que vamos a ver aquí ya les explico. Miren, así se vería, tenemos un frente falso, que es el de aquí, y ahora vamos a ver por qué necesitamos eso. Nuevamente tenemos los módulos que se van a abrir. Y aquí les voy a explicar un poquito más la utilización de este frente falso o un ajuste también que se lo puede conocer. Ya, verán. Nosotros vamos a ir viendo aquí los módulos. Tenemos, como les comentaba, este módulo de un cajón con dos cajones internos. El primer cajón grande va a salir y adentro vamos a tener los otros dos cajones. El siguiente módulo es el módulo de bajo fregadero, donde pueden observar que tenemos el fondo a la mitad, incluso menos, de la altura total del módulo, para que se nos haga mucho más fácil la instalación después del desagüe, del fregadero y todo esto. Tenemos aquí el basurero. Como pueden ver, es un cajón extraíble. Siempre para este tipo de accesorios necesitamos llevar tiraderas o aladeras. El de acá nuevamente un cajón con dos cajones internos. Abajo en el cajón grande podemos poner cosas más grandes, por ejemplo, ollas grandes, las tamaleras, todo este tipo de cosas. Y ahora vamos a ver para qué sirve esto. Nosotros aquí, le voy a pausar un ratito. Nosotros aquí tenemos este espacio. Aquí para nosotros poder poner este empate, nosotros vamos a, nuevamente les repito, como el empate va a encajar con este módulo, el frente aquí necesitamos poner una separación. ¿Por qué? Porque nosotros para poder abrir con comodidad este cajón, vamos a necesitar, no tenemos que chocarnos con esta manija o esta aladera de acá, sino que debe ser un espacio libre para nosotros poder alar cómodamente o abrir la puerta cómodamente. Entonces, es necesario ese empatecito, esa franjita de madera. Más o menos puede tener unos 8, 7 centímetros, dependiendo del espacio que ustedes tengan. Entonces, ahí ustedes van a ver, va a generarse ese espacio, pero ya nos va a quedar mucho más funcional. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito aquí. Les cambié el fondo del color. Por ejemplo, nosotros también podemos utilizar con blanco, no necesariamente todo el OSB. Se les recomienda mucho también que nosotros podamos combinar estos materiales con blanco. El blanco, a la final también tenemos resistente a la humedad o marino, que se le conoce al tablero. Entonces podemos jugar con estos dos materiales. Y en este caso les puse con este propósito el blanco para que se observe mejor los módulos. Entonces, vamos a ver cómo empezaríamos armando este módulo de empate. Para un módulo de empate, por ejemplo, este mide 1,5 m. ¿Por qué 1,5 m? Porque normalmente nosotros para tener un espacio amplio debe ser, y por ejemplo ya van a ver el por qué es del 1,5 m, necesitamos que la puerta al menos sea de unos 45 a 50 centímetros. Entonces, para nosotros abrir, normalmente hemos estado acostumbrados a realizar, tenemos el módulo, por ejemplo, vamos a la de acá, tenemos un módulo y ponemos aquí un pedacito de ajuste, una maderita acá para poner una bisagra recta. En este caso, lo que vamos a utilizar va a ser la bisagra falso rincón. Se llama así, esta es una bisagra igual de nuestra marca Hettich, que es resistente a la humedad, como les comentaba, y no va a pasar nada estando a la intemperie. La bisagra falso rincón funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos aquí la puerta, que vendría a ser esta, y el lateral que le sigue a la puerta, que vendría a ser este de acá. Entonces, allá nosotros no necesitamos generar ningún empate acá para poder poner las bisagras, sino que vamos a tener todo el espacio libre. Y además,
Nosotros, por eso les decía que le hice específicamente de 1,5 m para poder nosotros aprovechar ese espacio. Ese es un espacio que se lo llamaría muerto, pero cuando tenemos espacios pequeños y no nos queda de otra para poder aprovechar, nosotros podemos utilizar este tipo de accesorios. En este caso tenemos uno que se llama Magic Corner. Vamos a ver un poquito de la instalación y cómo funciona este herraje para que ustedes lo tengan en cuenta para sus proyectos. Hola, aprende conmigo a instalar un Magic Corner. Bueno, como pudieron ver, la instalación de este herraje es bastante sencillo y como pueden ver, no sé si lo pudimos notar, sale una de las canastas, gira y luego pueden salir las dos canastas y de esta forma vamos a poder tener ese espacio que lo llamaríamos muerto, listo para utilizar. Entonces, este espacio se vuelve un espacio utilizable. Por eso les decía que necesitamos de este divisor de aquí, separación, ¿cómo más lo pueden llamar?
este ajuste, este frente falso, para nosotros poder abrir la puerta y que no nos choque con nada más. Vamos a ver el siguiente módulo que hemos estado poniendo. Este módulo es un módulo que consta de 2 puertas y una repisa. No se olviden que también nosotros podemos realizar nuestros proyectos. Tenemos todo para que ustedes se lleven listo y lo puedan implementar, como en este caso patas niveladoras para sostener los módulos. De la misma forma, nosotros en el resto de módulos que no son falso rincón, vamos a utilizar bisagras sensis rectas. ¿Qué significa esto? Nosotros conocemos varios tipos de bisagras. Tenemos codo, semicodo o rectas. En este caso vamos a aplicar las bisagras rectas. Como pueden observar aquí, esta bisagra, como les comentaba, es una bisagra resistente a la humedad. Va de la siguiente forma y tiene una apertura de 110 grados. Vamos al último módulo de esta parte de la pared. En esta ocasión vamos a poner una puerta y una repisa. De igual manera, lo podemos mantener como está aquí, como una puerta y una repisa, o podemos poner un multifunción. De esta forma podemos aprovechar el espacio. Por ejemplo, aquí tenemos botellas, tenemos snacks, mermeladas. Podemos poner también las tablas de picar, todo este tipo de cosas que a los clientes nos gusta muchísimo. Entonces, así quedaría toda la parte del frente que tenemos en el espacio. Y vamos a ver otro videito donde vamos a ver el otro lado del diseño. Entonces, como ustedes ven aquí, tenemos el empate, la forma de abrir este módulo, por eso les comentaba que aquí es donde nosotros vamos a poner la bisagra falso rincón. Va a la puerta y al frente de acá. Entonces, de esta manera podemos abrir perfectamente la puerta. Lo abrimos y tenemos espacio de sobra. En el siguiente, como les comentaba, tenemos 2 puertas, una repisa. Igual podemos poner las ollas, podemos poner todo tipo de cosas un poco más grandes. Los tupperware que hay por todo lado de la casa. Y en el lado izquierdo podemos mantenerlo con el multifunción o podemos mantener con una sola repisa y podemos poner vasos y todo tipo de cosas más pequeñas que necesitemos guardar. ¿Ok? Ahora vamos a la parte de la isla. De igual manera, encontramos dónde están las conexiones que necesitamos, el tamaño de la placa de cocción que vamos a utilizar. Y empezamos a poner el módulo. En este caso es un módulo con un horno incrustado, un horno embutido. Entonces tenemos aquí el módulo. El módulo va a ser de 90 centímetros porque la placa de cocción es de 85. Entonces no podemos ponerle justito 85. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los laterales. El tamaño de los laterales, del espesor, tenemos que restarlo y que encaje correctamente. Por eso hacemos más grande el módulo que en la placa de cocción. Al lado izquierdo vamos a ver lo que hemos puesto. Son 3 cajoneras. Perdón, es una cajonera de 3 cajones. Tenemos el primero que lo podemos utilizar también como cubertero, ya que estamos al lado de la cocina. Normalmente cuando yo cocino me gusta mucho coger las espátulas, que ni sé qué, que el cuchillo para esto, que el cuchillo para este otro. Y es bueno tener a la mano este tipo de cajoneras. Y los otros 2 se los llama caceroleros u olleros, como también lo vimos. Para este caso, si no queremos utilizar laterales de madera, podemos utilizar también estas rieles. Son nuestras rieles ocultas. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, no se ven estas rieles, no tenemos nada. Los laterales, todo va por abajo y dentro del módulo. En este caso, esta riel es una riel cuadro V6 Silent System, que es igual de GETIC. Como les decía, este sistema nosotros damos 5 años de garantía. El siguiente que vamos a poner no se notó mucho, pero es este condimentero pequeño de acá. Esto igual. Nosotros tenemos varios modelos de condimenteros, tenemos de 2 filas o de 3. Entonces ya depende mucho de lo que su cliente necesite. Si dice, no, sabe que yo voy a poner un montón de aceites, de cosas, entonces es preferible dejarle 2 espacios. Entonces, ahora vamos a ver cómo queda ya todos los módulos puestos en el diseño. Dependiendo del espacio, siempre debemos tomar en cuenta el espacio para recorrer, que al menos una persona pueda circular a través del espacio. Necesitamos mínimo 80 centímetros para que una persona pueda circular de manera eficiente, que no se esté chocando con las cosas. Entonces, eso es algo que debemos tomar muy en cuenta, ¿ya? Miren, así va quedando esto. Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, ¿con qué continuamos? Continuamos con los premesones.
porque no le vamos a dejar así yucho aquí como le vemos al diseño, sino que tenemos que ponerle un premesón para luego nosotros el mesón que nos guste y a nuestra elección lo vamos a poner. En este caso podemos de igual manera utilizar el mismo OSB de 18.3 milímetros. Entonces, nosotros generamos con el mismo material, si quieren utilizarlo al 100%, podemos hacerlo. O a su vez también podemos utilizar el Duraplug RH de 19 milímetros. Vamos a ver aquí la colocación de los premesones. Nuevamente estamos utilizando blanco de fondo para que se pueda distinguir de mejor manera. Pero igual, si a ustedes les gusta utilizar con blanco, lo pueden realizar con blanco resistente a la humedad porque estamos hablando de un espacio exterior. Entonces vamos poniendo las medidas. Lo podemos cambiar a RH también. Y listo. De aquí en adelante nosotros podemos ya continuar con los terminados de nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí yo ya utilicé, es un granito negro, porque como ustedes vieron hay mucha utilización de esta manera, de esta forma industrial, de colores oscuros, pero se les da una tonalidad clarita cuando nosotros utilizamos la madera. En este caso tenemos igual los salpicaderos, no se olviden de esto que también es muy importante. Podemos realizarlo con cualquier piedra natural o lo que ustedes necesiten, también podemos hacerlo con fórmica, teniendo en cuenta los cuidados que necesitamos. Aquí a los laterales decidimos ponerle como en estilo cascada para que tenga mayor protección a la intemperie. Y en este lado de acá en la isla generamos un pequeño desayunador donde esto puede tener 90 centímetros, 1 metro, dependiendo cuánto quieren que quede aquí de espacio. No les recomiendo que dejen menos de 30 centímetros porque de esa manera, cuando nosotros ingresamos, nuestras piernas van a ingresar libremente y al final no es mucho. Como pueden ver aquí, vamos a ver el zócalo en cambio. Vamos a hablar del zócalo. El zócalo es, como ya lo vamos a ver un poquito más acá, es esta piecita donde van a entrar los zapatos o los pies. Entonces nosotros cuando estamos frente a un mueble de cocina específicamente hablando, nosotros vamos a, para más comodidad, meterle al zócalo ya dependiendo cuánto necesiten ustedes meterle para que cuando nosotros nos paremos frente a este módulo sea cómodo y no tengamos que estarnos moviendo la posición de los pies. Entonces en este caso tenemos dos opciones. Podemos hacer del mismo material OSB o podemos ponerlo en el mismo mármol, granito, cuarzo, lo que ustedes decidan poner para que les vaya a durar mucho más tiempo. Como pueden ver, en el lado de acá está puesto el mismo granito negro. Y pues de esta manera hemos empezado ya a concluir nuestro proyecto, ¿verdad? Lo vamos a ver. Aquí podemos ver algunas imágenes de cómo nos va a quedar el proyecto. Recuerden que si ustedes necesitan, tienen algún cliente que quieren ir con él para que vean el diseño que ustedes lo van a realizar, el proyecto que van a instalar, es una muy buena opción porque ustedes pueden ir y nosotros en centros de diseño les entregamos renders, les entrega visualizaciones del espacio, cómo va a quedar. Aquí podemos ver un poco ya más a detalle cómo queda. Entonces esto ya va a ir cubierto y tenemos todo listo. Como pueden ver aquí igual, de la misma manera pusimos atrás de los módulos, pusimos esta tapa para poder generar este desayunador. Entonces aquí está el diseño terminado. Tenemos los módulos que hablamos previamente, que nomás vamos a utilizar, cajoneras, tenemos cajones ocultos. Y en general, los materiales que hemos utilizado, ¿cuáles son? Tenemos, por ejemplo, tablero OSB de 15.1 para los módulos como tal, para los armazones, y tablero de 18.3 para los premesones. Además de rajes, tenemos utilizadas ahí patas niveladoras, accesorios de cocina, rieles, bisagras rectas, bisagra falso rincón, tiraderas o jaladeras y, obviamente, nuestros tornillos. Entonces, espero que con esto les haya gustado el proyecto, espero que se animen a realizar más proyectos ustedes, a que sus clientes les puedan ofrecer también este producto, es muy versátil, pueden darle bastante aire nuevo, moderno, le pueden dar un aire también vintage,
todo tipo de muebles se puede realizar con este material. Entonces, Gaby, espero que les haya gustado. No sé si empezamos con las preguntas. Muchas gracias, Gia. Súper interesante en realidad la información que nos acabas de dar. La verdad, este proyecto me pareció bastante bonito y bastante útil también, creo yo, para brindarle ideas a a las personas que nos están mirando. Tenemos algunas preguntas, varias en realidad. Por ejemplo, Francisco Pazmiño nos pregunta, ¿se puede utilizar como base de un piso flotante o de cerámica? Claro. El OSB, como decíamos, es un material constructivo. Entonces, el OSB también funciona como cuando nosotros vamos a utilizar la triplex. Entonces, podemos realizarlo también y con la ventaja de que es un tablero resistente a la humedad. Justamente ahora que mencionas la humedad, tenemos algunas preguntas respecto a la duración del tablero. Por ejemplo, Francisco Romero nos dice cuál es el tiempo de vida útil del OSB y por acá Marco nos pregunta qué tan resistentes para el fuego y la humedad justamente en estos proyectos de cocina y exteriores. Ya, a ver, por ejemplo, siempre debemos tomar en cuenta que el decir que es resistente a la humedad no significa que nosotros vamos a sumergirlo en agua y no le va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sigue siendo un material de madera. Siguen siendo estas virutas de madera mezcladas con resina. Pero lo que sí es que, como todo tablero resistente a la humedad, va a resistir a medida que nosotros lo cuidemos. ¿Ok? Entonces, si hay casas en Estados Unidos que están tratadas, están hechas, están construidas con este tipo de material y duran años, depende mucho cómo nosotros lo vayamos a aislar. Por ejemplo, una de las recomendaciones también es no ponerlo directamente al piso, si es que sabemos que va a ser, por ejemplo, nosotros queremos poner un revestimiento en una pared exterior y que tiene techito, pero que va a ir desde el piso. Vamos a saber que el piso va a llegar siempre a humedad y eso va a terminar dañando el material tarde o temprano. Entonces, en realidad las recomendaciones de este material es primero sellarlo, darle un color, un tinte, una laca, y luego poder utilizarlo en exteriores específicamente. Podemos utilizarlo también en crudo para muebles interiores, por ejemplo, podemos hacer repisas, pero siempre va a tener esta característica rugosa. Entonces, si ustedes le ven, por ejemplo, en los centros de diseño tenemos en el fondo, no sé si ustedes han visto, tenemos el OSB puesto en las paredes como unas tiras. Si ustedes lo tocan, ese va a ser una textura lisa, 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 lisa. Entonces, eso hace que el material dure muchísimo más. En años exactamente tendríamos que ayudarles, si es que nos dejan, les mandamos la ficha técnica específica del material, pero como siempre tenemos que mantener un cuidado. Como les digo, les repito nuevamente, siempre es mejor que el material lo laquemos, le sellemos y le demos nuestro terminado. La otra pregunta era en cuanto al fuego. Ya, el material también viene, nosotros no lo comercializamos por el momento, pero el mismo OSB también puede ser retardante a la ignición, pero el que nosotros comercializamos al momento no tiene esa característica. Perfecto. Tenemos varias preguntas. Por ejemplo, Fernando Méndez nos dice, buenas tardes, ¿con qué tornillos se arma el OSB de 15? Claro, el OSB, no sé si quizás pudieron revisar nuestra webinar anterior, que fue de conjuntos de unión. Normalmente yo para este tipo de proyectos recomiendo los tornillos de 7 por 2 pulgadas, o 7 por 1,5, o 7 por 1, para cajones. El tornillo negro autopernante, que funciona muy bien para este tipo de proyectos. Si ustedes igual quieren que sean tornillos, por ejemplo, les va a combinar incluso bien con el color negro, entonces con ese tornillo queda perfectamente. Ok, vamos con otra pregunta. Nos dice Robinson Vite, ¿de qué medida se deja el mueble para una alacena? Claro, depende mucho lo que necesiten, qué tipo de alacena es. Normalmente podemos jugar con alturas, ¿verdad? Nosotros los muebles bajos de cocina normalmente llegan a la altura de 90 centímetros, pero las alacenas pueden ir ya sea 1,50 m si queremos que sea media altura. Si queremos que sea más alta, tenemos que tomar en cuenta la altura de piso a techo.
Una vez que nosotros tenemos la altura de piso a techo, podemos determinar, eso varía muchísimo. Por ejemplo, si tenemos una altura de 2,15 m, no, muy chiquito, de 2,30 m de piso a techo la altura. Ahí nos podemos hacer un mueble de 2,20 m, dejar 10 centímetros de zócalo y 10 centímetros de cornisa, que es la tapa de la parte de arriba. Entonces depende mucho qué es lo que vayan a utilizar. Por eso, si necesitan un poco más de guía en esta parte de diseño, pueden visitarnos en los CDDs de diseño de las tiendas que disponemos. Listo. Una pregunta de José Noroña se refiere también al proteger el tablero. Tengo dos similares. Una es cómo protegemos los cantos de las astillas en el OSB. Y otra que vi por aquí, que nos dice Franklin, si el tablero ya viene listo para usar o es necesario realizar algún tipo de tratamiento previo para realizar algún mueble. Ya, sí, como les decía, depende mucho, me gustaría mucho que puedan visitar nuestras tiendas para que pidan que les dejen ver el tablero. El tablero, como les digo, es un tablero crudo. Las virutas están ahí al aire libre, entonces uno puede verlo, puede tocar, va a sentir cómo es de la textura del material y ahí se van a dar cuenta que está completamente crudo como si fuera cuando nosotros utilizamos triplex, ¿ok? Entonces depende mucho ustedes cómo le quieran dar, si es un mueble, digamos que van a hacer un repisero con metal. A este repisero ustedes le pueden poner directamente el tablero crudo. El tablero crudo lo van a poner, ya depende mucho cómo les guste, o pueden acercarse a los centros de diseño y pedirles a los chicos que les dejen tocar cómo queda ya terminado el material y ustedes lo van a sentir mucho más liso. En cuestiones de cuidado del tablero, como les digo, es muy recomendable que nosotros hagamos el mismo proceso como para una madera normal. Nosotros tenemos que lijar, tenemos que pasar, en este caso no sería muy bueno usar un tinte porque el color del OSB es bastante bonito, sino darle una capa de sellador, volver a lijar, se le puede dar unas 2 manos de sellador y luego el terminador, ya que pueden utilizar una laca mate, por ejemplo, que se ve bastante bonito, o una laca brillante también le pueden dar, dependiendo del proyecto que ustedes decidan. Listo. Una pregunta de Daniela Ramírez y leí también otra por ahí que se refieren a el tipo de programa que utilizas para realizar este tipo de Sí, proyectos. nosotros en Edimca utilizamos el Kitchen Draw. Este es un programa de diseño, específicamente de diseño de mobiliario, el cual nosotros manejamos en nuestros centros de diseño. Es bastante sencillo de utilizar y además este ya viene con nuestros módulos que los hemos ido utilizando a lo largo de los años. Si tú quieres, puedes acercarte a uno de los centros, los chicos te ayudan para hacer los proyectos, les ayudan con las imágenes, con los 3D, con las visualizaciones, pueden hacer todos sus proyectos con la ayuda de nuestros asesores, ya que el programa nos ayuda para esto. Incluso por eso el centro de diseño les ayuda con un despiece automático también. Entonces, si ustedes tienen algún proyecto, pueden acercarse directamente a los centros de diseño con las ideas que ustedes ya tengan, pueden incluso ya llevar dibujado, diseñado como ustedes deseen, y los chicos del centro de diseño les van a ayudar a plasmarlo a nuestro programa para obtener el despiece automático. Ok. Una pregunta de Ana Luisa Borja, me imagino que se refiere, claro, al proyecto que acabamos de ver. ¿Cuántos tablones aproximadamente o tableros entraron en ese proyecto? Ok, depende mucho si lo deciden hacer con interior blanco y solo puertas de color, del color del tablero del OSB, o si lo hacemos todo en OSB. Más o menos calculándole, les mentiría si les digo exactamente cuánto nos sale. Están unos 8 a 10 tableros de OSB. ¿Por qué? Por el tamaño que tiene. Pero no se preocupen porque este mes el OSB está con 25% de descuento. Entonces, eso lo hace mucho más alcanzable al proyecto en este tipo de material para realizarlo todo. Justamente Beatriz Ronquillo nos pregunta, ¿cuánto mide una plancha de OSB? El OSB mide 1,22 m por 2,44 m. Ok. Humberto Arias nos pregunta si es recomendable el OSB para revertir una casa de campo como pared. Como pared no le recomendaría porque va a estar directamente a la intemperie el material. Para ponerlo
Para utilizarlo como estructural, sí. Pero también si es que usted quiere que sea estructural por dentro del OSB, podemos poner por fuera un tablero que nosotros lo llamamos Smart Panel, que también lo tenemos disponible y si les interesa, podemos realizar un webinar también hablando de este material. Es un material que directamente esto ya va por fuera, pero el OSB como tal no podría estar expuesto totalmente a la luz o al agua. Ok. Nixon Pacheco nos pregunta, si en caso lo llegan a rayar con algún marcador permanente o se mancha con algún tipo de pintura, ¿se lo puede limpiar con algún producto? Claro, si el material está ya lacado, nos tocaría volver a lijarle para sacar el color y volver a retocar esa parte. Pero de ahí, como les digo, es una madera cruda, lijándole va a salir lo que le haya manchado, ¿no? Perfecto. Tenemos algunas preguntas todavía por responder. Intentaremos, bueno, vamos a responder unas 2 preguntas en honor al tiempo, que veo que ya nos hemos, que ya estamos por acabar la hora del webinar. Entonces, bueno, vamos a responder algunas preguntas más, pero como siempre les digo, si tienen alguna inquietud, necesitan cotización o asesoría personalizada, pueden comunicarse con nosotros y con gusto nosotros les estaremos atendiendo. Vamos a ver otra pregunta. Nos dice acá, Carlos Martínez Alarcón, ¿es ideal el OSB para muebles tipo industrial? Claro, sí. De hecho, es lo que más se ha estado utilizando desde hace algunos años. Es donde tuvo su boom. En realidad, el OSB fue en estilos industriales. ¿Qué quiere decir esto? Es un estilo que utiliza mucho el metal negro. Utilizamos bastante, lo he visto mucho en restaurantes, lo he visto en lugares de visita, por ejemplo, como les digo, restaurantes pueden ser donde exhiben objetos, donde se ven repiseros. Entonces, sí, realmente el boom que tuvo el OSB, aparte de ser estructural, cuando lo empezaron a utilizar en interiores, fue con este estilo industrial. Perfecto, vamos a hacer una especie de collage de algunas preguntas que he estado viendo que se refieren a la resistencia, ¿no? Nos dicen acá que cómo se le puede proteger contra termitas y también qué tan resistente es en cuanto a carga para hacer un anaquel, por ejemplo. Claro, con mucho gusto. Si quieren, igual como hicimos con el anterior webinar, les dejamos la ficha técnica, porque tenemos una ficha muy bonita del OSB anclada al video. ¿Por qué? Porque estos temas son un poco ya más técnicos, los cuales depende mucho del tamaño que vayamos a tener, por ejemplo, de repisas. Como siempre, ahorita vimos la utilización de este material en cajones. No se recomienda que el material, por ejemplo, nosotros realizar cajoneras de 95 centímetros. Primero porque las rieles pueden ceder porque no cargan tanto peso. Las rieles en realidad de las que vimos nosotros cargan 25 kilos y los cajones con laterales 30 kilos. Entonces dentro de esto también involucra el material como tal. Si hablamos de repisas debemos tomar en cuenta igual el ancho. Entonces nosotros si vamos a realizar una repisa de 1,20 m, saber que al menos necesitamos un soporte medio para que el material no fleje. Pero en cuanto a densidad, resistencia y todo esto, si quieren les podemos poner exactamente la ficha que tenemos para que ustedes lo puedan revisar. Justamente, y para ya también resolver una duda que tenían por ahí, este webinar al finalizar, sí, a partir del día de mañana va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, que justamente ahorita, para no olvidarme, también les voy a dejar el link en el chat de justamente aquí de Zoom, para que ustedes puedan seguirnos y también estar atentos a los nuevos videos que vamos a subir. Y el video de mañana de este webinar va a tener, como dijo Gia, la ficha técnica de los tableros OSB en la descripción del video. Entonces, para que estén atentos también. Muchas gracias, Dia. Muchas gracias a todos por las preguntas y las acotaciones también muy interesantes que han estado haciendo. Nosotros estamos atentos a todos para tomarlas en cuenta. Ya vamos a la sección de promociones para finalizar. Y muchas gracias a todos igual por haber estado aquí en este webinar. Una buena noche.